Las imágenes y contenido de este video pertenecen a MGD Sobrenatural. Se recomienda discreción. Magdalena Sobrenatural y Producciones Kraken presenta La criatura del Cerro Viejo. La historia que les relataré a continuación pasó aquí en Magdalena, Jalisco, hace aproximadamente 10 años, y me fue dada de un conocido de aquí mismo, que junto con algunos de sus amigos fueron parte de algo fuera de lo común, de esas cosas que jamás se olvidan, de esas que se cargan hasta nuestras muertes. En aquel tiempo, eran de los días finales de octubre. Fue un día sábado, ya que nadie estaba preocupado por la tarea y la escuela en esos días. Algunos de los muchachos de la Colonia Nueva acostumbraban ir al Cerro Viejo, cerca de donde está la barda de piedra que divide al campo abierto. A veces solo a caminar, a platicar, algunas veces a fumar prohibidamente algunos cigarrillos lejos de sus padres. Normalmente iban en el día, pero esta vez decidieron ir de noche. Se pusieron de acuerdo y más temprano compraron comida chatarra y algunos cigarros. Eran 5 muchachos. Ya entrada la noche, alrededor de las 10 p.m, comenzaron a subir la vereda que los conducía al otro lado de la cerca de piedra. Iban despacio, con un paso tranquilo. Pasaron muy cerca al árbol de Judas. De vez en vez se escuchaba el triste aullido de algún coyote solitario, que parece estar sufriendo a solas en la penumbra de los cerros, y el crujir de los árboles y la noche misma. Cuando por fin llegaron, brincaron al otro lado, se acomodaron en sus lugares más cómodos para platicar, y algunos encendieron cigarrillos. La noche era bastante placentera, había una luna llena, así que podían ver decentemente todos los pastizales altos, a lo largo y ancho del lugar. Y la manera en que el viento los mecía plácidamente, algunas 6 cuadras de lejos, parecía un mar de pasto. Mientras admiraban la vista nocturna, uno de ellos tomó la palabra. Hey muchachos, ¿ya les conté la historia de la cueva de la vieja? Les dijo maliciosamente mientras sonreía. ¿No? ¿Todavía no la han escuchado? Entonces se la voy a platicar. La historia había comenzado y el muchacho narrador era bastante bueno para darle vida al relato de una manera tan llamativa que los tenía absortos al inclemente frío, mientras las bocanadas de humo ascendían rápidamente al cielo y los dulces y las frituras se rodaban unos a otros continuamente conforme avanzaba más y más el escalofriante cuento. La noche se prestaba para ponerle ese toque de espanto. El frío seguía golpeándolos inclementemente y constante. Ya quedaban solo unos pocos cigarros, y de vez en vez paraban la historia para ver quién sería el valiente que iría por más a la tienda. Cuando estaba llegando lo más interesante y al clímax de la historia, sucedió la primera anomalía. Todos se quedaron callados cuando de repente paró el narrador. Uno le preguntó: ¿Qué pasó? ¿Por qué te quedas tan callado?
¿Notaron que no hay ruidos? Ninguno. Ni grillos, ni coyotes, ni tan siquiera el viento. Se miraron los unos a los otros mientras se ponían un poco tensos y se movía algo incómodo en sus lugares. Se respiraba algo diferente ahí, se sentía anormal, pero aún no se daban cuenta. El narrador de la historia, que ya captaba esa sensación, se puso instintivamente en pie, algo nervioso. Era una sensación parecida a cuando te están observando sin que tú sepas de dónde. Uno a uno se pusieron en pie de la manera más silenciosa posible. Algo seguía estando mal. No solo era la falta de ruido de los animales del campo y algunos otros insectos, era una pesadumbre en el aire al respirar. Era en cierta manera miedo. El narrador les hizo una señal y todos asintieron para irse del lugar. No era una buena combinación esas sensaciones, la historia y el hecho de que nadie dijera nada. De repente, uno de los muchachos exclamó quedamente a los demás: Ay, no mames, ¿qué es eso de allá, güey? Suavemente levantaba su dedo índice en dirección a los pastizales altos, mientras todos buscaban atentos con los ojos aquello que señalaba, y vieron ahí un bulto negro a lo lejos. Parecía estar moviéndose en su lugar de una manera curiosa. Parecía un pequeño becerro por su tamaño y aparente forma, pero eso no podía ser, puesto que el dueño del ganado de esa área desde temprano arreaba y encerraba a todos y cada uno de sus animales, o eso es lo que ellos creían. Cuando más atentos lo estaban observando para saber qué era y tratar de discernir en la oscuridad de esa forma, la cosa los miró. Todos estaban petrificados, no se atrevían ni tan siquiera a respirar. Y la cosa inclinó de lado lo que parecía su cabeza, como si mirara con un toque de burla a los pobres y asustados muchachos. Regresó su cabeza a su posición y aquí comenzó el horror. La cosa se desdoblaba. En solo 3 segundos intentó ponerse en pie. Parecía costarle trabajo. Se escuchaba a lo lejos el crujir de sus huesos, y cuando por fin lo logró, los miró de nuevo con la cabeza inclinada hacia un lado, pero ya no era como un becerro en tamaño, era casi lo doble. De repente comenzó a saltar, tan pesadamente pero con una fuerza impresionante. Eran varios metros con cada salto en dirección a ellos. Sin cruzar palabras siquiera, todos se echaron a correr con pánico, no solo el simple miedo, sino con el horror de alguien que cree que va a morir, con la sangre a punto de ebullición y el pulso a 1000 por hora. Mientras corrían, uno de ellos volteaba de reojo hacia atrás y la cosa seguía saltando, emitiendo un ruido gutural ahogado, como si tuviese algo atravesado en la garganta y no pudiese respirar. Sus saltos no solo eran largos y semejantes a los de un canguro, lo hacía en zigzag para tomar mejor el terreno. Nadie gritaba, solo corrían desesperadamente, gemían, respiraban rápidamente y de golpe. Al llegar a la barda de piedra, todos saltaron sin dificultad por la adrenalina. Todos excepto uno de los más bajos de tamaño. En el primer intento se atoró brevemente. Nadie se dio cuenta. Ninguno miró hacia atrás. Todos siguieron corriendo.
El pobre chico miró hacia atrás y la cosa estaba quizás a unos 50 metros y acercándose. Dijo uno de ellos cuando llegaban a las primeras casas en la colonia. ¡Hey! ¿Y el chaparro? ¿Dónde está? Se miraban desesperados, esperando que alguien dijera que estaba bien e iba delante de todos, pero nadie decía nada. En realidad, nadie sabía. Cuando por fin llegaron unas lámparas y entraron en una calle ya con algunas casas e iluminación y algunos conocidos que estaban afuera de las mismas, se detuvieron por fin. La gente los miraba por lo agitados y asustados que se veían. El muchacho más pequeño que los demás no se veía por ninguna parte, pero ninguno decía que se regresaba, no se atrevían, y las cosas se hacían más y más tensas entre las miradas de las personas alrededor y la falta de algún voluntario para ir a buscar al más pequeño. De repente, a lo lejos, corriendo todo pulmón, de una manera impresionante, venía el muchacho restante. Conforme se acercaba, se escuchaba que venía llorando del pánico y el horror. Pasó tan cerca de ellos, no se detuvo, ni tan siquiera los miró. Se fue de paso unas cuadras más. Los muchachos lo siguieron, pero venía corriendo bastante rápido. Solo alcanzaron a ver cuando entró corriendo a su casa. Cuando por fin llegaron corriendo a unos cuantos metros de la casa del más pequeño, se escuchaba desde adentro que lloraba desesperadamente y un desorden sin igual. Así que decidieron no llegar a dar explicaciones, pues no sabrían exactamente qué decir. Se miraron unos a otros y sin cruzar siquiera palabra, cada quien se retiró a sus casas. Pasaron varios días. No se vieron en absoluto. Solo se escuchaba en la colonia nueva un rumor de que un muchacho casi se volvía loco por algo que vio en el Cerro Viejo. Algunos decían que era el diablo. Algunas personas mayores decían que era un nahual. En realidad, nadie lo sabía, ni lo sabrían nunca. Solo aquellos jóvenes que fueron ese sábado a los pastizales. Eso es algo que quedará a su criterio cuando vayan al Cerro Viejo alguna de estas noches que se pueden ver las estrellas en la oscuridad.